¿Qué tal? Buenos días, dilectos amigos. Aquí estamos, como todos los días, con ustedes para llevarles los comentarios, análisis de actualidad. Hoy hay muchas noticias importantes que debemos tratar a todos los amigos televidentes. Recuerden que estamos en todos los canales, la mayoría de canales a nivel nacional de cable. Ahí usted lo encuentra, todos los rincones del país. Está este Telepoder 30 y este es su programa, Telepoder Matutino. Además, estamos en la diáspora, en Nueva York, ahí estamos nosotros también, para todos ustedes. Y también estamos en las redes sociales, en todas las plataformas de las redes sociales. Ahora mismo estamos en vivo, en YouTube, para todos ustedes. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Muy buenos días, Elvin. Jóvenes Buenos días, aún. buenos días. Hoy comenzamos con una noticia positiva para la República Dominicana. El ministro de Turismo hizo un informe, el informe que él acostumbra a preparar de los primeros 5 meses del año, la llegada de una cantidad de turistas que indica que este año vamos a seguir creciendo y vamos a seguir creciendo en una cantidad interesante. Solo en el quinto mes, en el mes de mayo, llegaron 744.045 turistas de pasajeros vía aérea. Esto no incluye a los dominicanos y además los pasajeros por vía marítima. Este es un crecimiento de un 10.4%, lo que indica que este año será un año también sumamente interesante en materia del turismo. Hay áreas del mundo que hemos avanzado, que se han ido supliendo. Resulta que con la guerra de Rusia perdimos prácticamente dos áreas que eran interesantes y que nos emitían una cantidad importante, diría cerca de 500.000 de turistas, venían de Rusia y de Ucrania. Y esto ha ido compensándose. Ojalá el señor director nos pusiera las imágenes sobre el informe de este año. Ya hemos superado los 5 millones de turistas y 5.641.659 llegadas de visitantes, y se espera que al final de año nosotros podamos superar los 12 millones de turistas. Hay áreas interesantes. Collado afirmó que la llegada de los extranjeros al país se ubicó en 619.486 solo en el mes de mayo, mientras que los étnicos o dominicanos residentes en el exterior sumaron unos 108.199 aproximadamente. En total, durante los primeros 5 meses de 2026, los destinos nacionales sumaron 3.570.837 visitantes extranjeros, creciendo en un 11.4%, mientras que los étnicos representaron alrededor de 576.188 para un aumento de un 6.8%. Por región, expresó que los turistas procedentes de América del Norte representaron el 64% de todos los visitantes, América del Sur 20%, América Central 6%,
mientras que Europa representó el 10%. Los turistas mexicanos registraron un crecimiento de 54%, por lo que el Ministerio prevé la llegada de más de 220,000 procedentes de ese país durante este año. Argentina, que se ha convertido en el tercer mercado emisor de turistas hacia la República Dominicana, desplazó posiciones que históricamente ocupaban países europeos. Collado dijo que el aeropuerto de Punta Cana arrojó el 63% de la llegada de turistas, con 466,588 pasajeros, seguido por el de las Américas, con un 22%, 160,423, el aeropuerto del Cibao, 11%, 81,540, Puerto Plata, un 3%, 23,879, La Romana, 1%, 5,461, Samaná, 1%, 4,740, y el resto solo 1,415. Las autoridades del Ministerio de Turismo afirmaron que mayo del 2026 registró 5,645 vuelos con un crecimiento de un 8,7% con respecto al año anterior. Unos 31,896 vuelos se registraron entre enero y mayo del 2026 y se proyecta que el país supere los 62,000 vuelos según el ministerio. La Romana se muestra como el mayor destino de ocupación hotelera de la República Dominicana. Ustedes se imaginan que con esas estadísticas, con ese crecimiento permanente, con esa eficiencia, el Ministerio de Turismo, que es una constante, no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos, regularmente hace ese tiempo ministerio que vamos creciendo. se va creciendo, pero yo me pregunto. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos y eficientes ministros de turismo, sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, yo me pregunto, si somos tan eficientes y tenemos tan buenos resultados en ese ministerio de turismo, que es fundamental por el aporte que hace a nuestra economía, pero ¿y por qué de la misma manera entonces el Estado, los gobiernos, no pueden tener también buen desempeño en otras áreas, en otros ministerios que también son puntales para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo y para nuestra estabilidad? Pero vamos a estar claros. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que falla? ¿Cuánta falta le hace al país que, igual que en turismo, tuviéramos un ministro de Educación? Seguridad, por ejemplo, también. Seguridad. Ministerio de Interior. Es importante la seguridad ciudadana, porque también eso nos fortalece en términos... Yo le daría sus punticos a la actual. Tú le das punto a la... Y yo creo... Yo le doy un 0 a la ministra. Yo creo que está haciendo un esfuerzo. Hombre, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? Yo creo que era injusto, Fernando. ¿Qué pasa? Pero está bien, vamos a darle un 10. ¿Pero en qué yo le puedo dar un 10? No un 10. A seguridad. No un educación, 10. ¿Cuánto le doy a educación? Todas las cosas muy por debajo de Faride. ¿Quién? ¿Educación? Muy por debajo de Faride. Bueno, ahora que ustedes están hablando de la calidad de los servicios, de lo que tiene que ver cualquier director al frente de una institución, casi me pierdo este programa hoy porque precisamente la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago tiene pichado a la ciudad de Santiago de los Caballeros, pero además también una importante ruta de Santiago, la que pasa precisamente por frente al Parque Central de Santiago, la prolongación de la Padre Las Casas, con una mala señalización. Usted se mete a la parte troncal de esa calle, usted camina y cuando llega por mitad, tremendo hoyo, sin ninguna actividad de trabajo, por lo que yo entiendo que es una irresponsabilidad de una institución que está obligada a primeramente coordinar con los ayuntamientos este tipo de operaciones, cosa que no lo hace,
Pero además también, cuando estudia ingeniería, a todos los ingenieros nos dice que cuando usted está trabajando en una arteria principal, en una calle, usted tiene que resolver en 24 horas. Y si no en 24 horas, usted debe de trabajar continuamente para evitar el riesgo, el retraso y el mayor consumo de combustible. Por lo que entendemos que Corazán debe de ponerse las pilas, porque este tipo de actitud de irresponsabilidad y de mala planificación, eso conlleva una ciudad que está trancada en la principal vía de comunicación norte-sur que tiene Santiago, porque no tenemos comunicación norte-sur más que la Paz de la Casa, y eso de verdad que da mucho que decir de lo que es el área de ingeniería de Corazán, que no solamente ahí, porque tú transitas por la Juan Pablo Duarte, es lo mismo, transitas por otra calle, es lo mismo, y parece que la profesionalidad de muchos de los responsables deja mucho que desear, por lo que yo entiendo que Corazán que se dé una vueltecita por ahí, por Padre de la Casa, y que ese tramo lo restablezca lo más pronto posible, porque en este periodo en que estamos, no es posible una falta tan grave como esa y un irrespeto a la ciudadanía, porque en el caso mío perdí 10 minutos. Aquí llegué, gracias a Dios, 1 minuto antes, 2 minutos antes, y eso no puede suceder. Así que, señor presidente, aún hay tiempo de que usted puede contar con mejores colaboradores, y estamos esperanzados, ¿verdad?, que este tipo de cosas no vuelvan a suceder, porque esto no puede suceder, y más en una segunda ciudad que está comenzando a hacer turismo, pero además también el dinamismo que tiene, es imposible usted poder calcular el tiempo de traslado de un sitio a otro. El problema es la política, el problema es que no dan los servicios. Lo que sí es bueno. Es muy bueno estar haciendo hoy y estar interviniendo para que se vea que se está haciendo, pero no se está haciendo nada. Entonces lo que le está creando es un problema a la ciudadanía. Pero no dice... Para que se crea que se está haciendo. No, así no. Una semana con ese hoyazo en el medio. Entonces, ¿cómo es posible que ese hoyazo en el medio no se le dé la categoría de prioridad? Porque todo en la vida tiene prioridad. Entonces, eso es una vía importante que necesita la prioridad en la comunicación norte-sur de Santiago. Lo que entendemos que alguien que sea amigo del compañero Cueto, que se lo diga, que eso no puede suceder en una segunda ciudad, y donde usualmente la vicepresidenta de la República, cuando está en el entorno del Parque Central, esa es la ruta donde ella va a su residencia en la cordillera septentrional. Bueno, hay algo importante. Antes de todo decir lo importante, Cueto, te estamos esperando. Te estoy esperando. ¿Qué pasa, Cueto? Ayer siéntatelo aquí, vamos a hablar, vamos a conversar. Ayer el barril del Brent bajó de $80. Desde el mes de marzo no teníamos ese precio en los precios del dólar, en los precios del barril de petróleo. Y eso indica de que también es una noticia positiva para nosotros los dominicanos, porque eso, número uno, mantendrá los niveles en los que se ha mantenido los precios de los combustibles, y a lo mejor en cualquier momento el gobierno se anima a dar una bajadita, porque ya... lo que sube no baja. Yo no sé si en el caso del combustible sí. Sube no baja. En el caso del combustible sí. Sí, en la medida en que vaya cediendo la presión, se ha estado reflejando de manera directa. El acuerdo en el Golfo Pérsico se está reflejando, está bajando, todos los días está bajando. Que se va, al venderse por debajo de $80 ayer, estamos hablando de un petróleo que había subido prácticamente a $120. O sea, no es lo mismo. Ya hoy tenemos una situación mucho más manejable, y el gobierno se puede animar en cualquier momento, porque además hay que entender que el gobierno va marchando con unos déficits que acumuló como consecuencia de los elevados precios. Entonces, que no quiso transferírselo a la población de manera inmediata. Algo que no entiendo. Las medidas del gobierno que ha anunciado es por el alza del petróleo, por todas las situaciones internacionales. Ya esa situación se ha controlado, o se está ya a nivel ya de control. Va bajando el petróleo, que era fundamental, lo que hacía que
el problema económico se reflejara en la República Dominicana con los precios de los combustibles, etcétera. También ya se corrige. ¿Qué va a pasar con esas medidas? ¿Siguen igual? También. No, Fernando, fíjate, Magín Díaz. ¿Va a seguir igual esa medida entonces? Magín Díaz, no ¿O sé, va a haber un stop? No sé si se le fue el gatillo a Magín Díaz ayer, porque en una entrevista que les realizaron, le hablaron precisamente sobre el tema de que ya se iba a firmar el acuerdo, que el petróleo estaba bajando, pero resulta que Magín Díaz dijo que en la propuesta solamente se iba a bajar siempre, o sea, no se iba a subir siempre y cuando estuviera sobre los $95. Y estamos hablando de que está menos de 80. Ahora bien, él habló también de que el precio del barril de petróleo, el punto de equilibrio, él decía que estaba por debajo un poquito de 80, lo que significa que es posible que podían dar un desmonte gradual, porque también hay que ser consciente. Cuando usted coge prestado, cuando usted no tiene, usted tiene que pedir cacao y decir, no, yo puedo, estas son las condiciones. Entonces yo encuentro que deben de ir gradualmente porque el petróleo va a seguir bajando y es posible que llegue hasta los 60 y tantos dólares, porque a la velocidad que va, a la hora que se firme y los días vayan pasando, entonces yo encuentro que el gobierno podía ir bajando, porque hay que recordar de que en los países de Latinoamérica el precio del combustible subió un 30%. Aquí subió un 17%, y ese 17% fue porque el presidente no quiso cargar demasiado a una sociedad atomizada. Sobre todo hoy tenemos el Padre Nino, en donde la protesta a la explotación minera de la República Dominicana, ya habían unos indicios ahí que no se sabía si eran comunitarios o había algún sazón político, por lo que yo entiendo que es posible también que si baja un poquito más, podría haber una sorpresa gradual, si no en esta, quizá la otra. Entonces yo tengo entendido de que así como el pueblo dominicano no protestó, aunque no estaba de acuerdo, pero tampoco protestó la alza gradual en que el gobierno de Luis Abinader aumentó los combustibles, que yo lo digo que fue sensato, porque cuando una sociedad está atomizada, y gracias a Dios de que los precios de los alimentos en la República Dominicana no subieron, y ha sido reconocido por la mayoría de las instituciones de comercio de la República Dominicana, y es hasta pintoresco que lo que subió más fue el FON, los envases en lo que se echa en la comida, y eso es una situación que hay que analizar. ¿Por qué solamente subió el FON y no los productos agrícolas, que también una importante medida que tuvo el gobierno fue el subsidio de más de 100 millones de pesos para subsidiar lo que son los abonos con los cuales los campesinos ponen a producir la tierra? Hay otra variable interesante, y es que en la medida en que el país presiona menos la compra de dólares para la importación de petróleo, entonces el precio del dólar también ha ido cediendo. Hace tiempo que no teníamos un dólar por debajo de los 60 pesos y hoy está en 58 y algo. Vamos a ver las cifras oficiales, pero algo positivo, también el dólar ha ido bajando. O sea que... Bueno, yo creo, Fernando, que para ver los titulares aquí en esta sección y para pasar a los detalles en la mesa principal está suficiente en el día de hoy. De manera que vamos a una pausa y en breve estamos ya en la mesa principal. Correcto, creo que sí. Salón de Eventos Aquilina Lora, el lugar ideal para bodas, bautizos, cumpleaños, charlas, conferencias y mucho más. Disfruta de un amplio salón totalmente climatizado, parqueo cerrado y vigilado, cocina equipada, proyector de imagen en alta calidad,
luminaria para eventos, microfonía inalámbrica y sonido profesional. Estamos ubicados en la calle Proyecto 6, número 29, Reparto Oquet, Santiago. Reserva hoy mismo al 809-581-9000, 829-990-9007 y convierte tu evento en una experiencia inolvidable. Salón de Eventos Aquilina Lora. Estás viendo Telepoder, tu canal político. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo, Cosas que son más importantes que ganar. tiene más valor, pero su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día, Es muy importante. pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En Electrónica Santiago somos Audio Profesional. con el soporte de tu empresa amiga. Electrónica Santiago, líder en tecnología. Muy bien, jóvenes, aún vamos a presentar, si les parece a ustedes, vamos a presentar de inmediato la sección jurídica con el jurista, abogado Amadeo Peralta. Un saludo desde aquí. Todos los días Amadeo está ahí sintonizándonos a nosotros y todos ustedes, amigos que nos siguen. Vamos a escuchar estas orientaciones importantes sobre temas jurídicos. Le saluda el abogado Amadeo Peralta. Los médicos deben prestarle atención al nuevo Código Penal porque este código trae cerca de 18 artículos que se refieren a la clase médica con penas de prisión. Hay delitos nuevos que la clase médica no conoce y es importante que estén al día. Aquí se va a castigar, por ejemplo, severamente el tema del aborto, la emisión de certificados médicos falsos, la inducción al suicidio, el dopaje, la agresión sexual, las malas prácticas médicas tienen una pena muy severa, los experimentos biomédicos, la divulgación de información secreta, el encubrimiento de un hecho, el abuso contra los incapaces, la reproducción no asistida y no consentida, el ocultamiento de un cadáver, el encubrimiento de un hecho, la manipulación genética, los estudios genéticos y la fecundación de óvulos, entre otros delitos. La profesión de la medicina yo no creo que se encuentre en peligro con este código, pero sí los médicos deben prestarle atención y leer el Código Penal, porque el Código Penal trae aumento de penas, trae la configuración de delitos nuevos que anteriormente no existían y es importante que estén al día. Con eso se van a poder evitar muchos problemas frente a la ley.
Miren, hay problemas que se dan de manera periódica y constante. Y es una pena que personas que tienen enfermedades catastróficas de alto costo en la República Dominicana estén pasando por tantas penalidades y estén realmente no cubriendo sus medicamentos vitales. Y esto ha creado toda una queja permanente. Precisamente dice el encargado del programa de medicamentos de alto costo que ellos no tienen recursos para poder realmente cubrir estas enfermedades que son catastróficas y que realmente la población no puede ser asistida. La gente entonces lo que espera es la muerte, porque si usted no puede cubrir sus enfermedades catastróficas de alto costo, entonces el gobierno tampoco suple, no hay recursos. Una situación realmente muy calamitosa y muy lamentable. Hemos visto varias instituciones, entre ellas la fundación que demanda del alto costo, que cubre el tratamiento de las personas con estas enfermedades, realmente exige, pide, clama, y los propios que están afectados por esta gravísima situación también están demandando que realmente vayan en su auxilio, porque es esperando, como ellos dicen, es esperando la muerte. Dice, es esperando la muerte que estamos. Así se expresan pacientes de alto costo en la República Dominicana. El Listín Diario está haciendo unos reportajes muy importantes, el periódico Listín Diario, sobre este particular, y yo creo que los medios deberíamos también tomar este tema para sensibilizar al gobierno, a salud pública y a todo el que pueda realmente aportar para llevarle aliento y esperanza a los que están enfermos con alto riesgo en la República Dominicana. Yo entiendo que en este momento, en donde esta incidencia está aumentando en la República Dominicana, a pesar del aumento de recursos que el presidente le ha colocado, entendemos que debemos de apostar a la medicina preventiva, de cómo ir bajando un poco, porque si no tomamos la parte educativa y la prevención en el área de la medicina, entonces esto va a ir creciendo y creciendo a medida de que los problemas en la República Dominicana también van a ir aumentando, por lo que yo entiendo que en estos momentos así duro, amargo, de una realidad que nadie quiere ver ni que se presente, entendemos de que el Ministerio de Salud Pública y la aseguradora también de la República Dominicana comiencen una campaña preventiva, y además también en todos los hogares y los sectores de mayor incidencia, a donde están los indicadores en la República Dominicana con esta tipología de enfermedades, por lo que yo entiendo que en momentos difíciles la República Dominicana debe planificarse para que quizás en 10 años el porcentaje de incidencia de enfermedades de alto costo pues se pueda reducir, porque yo estoy muy de acuerdo de cuando las cosas se comienzan a trabajar con tiempo y se le dice a la persona lo que deben comer, lo que no deben comer, el tipo de comportamiento, el estilo de vida, porque no es verdad que porque usted sea rico puede tener una calidad de vida mejor, porque si usted tiene mucho dinero y usted fuma, usted bebe, usted se trasnocha, y usted es una persona humilde comiendo víveres y huevos, si usted se cuida y usted es una persona educada, usted con menos recursos quizás tiene mayor calidad de vida, porque yo siempre recuerdo el esposo de Gloria Estefan cuando salió de Cuba a los 9 o 10 años, que llegó a España, que para poder comer era de lo que sobraba en los restaurantes, y ahora que tiene todos los millones del mundo, resulta que aquello que él se quería comer ahora no se lo puede comer. Es una paradoja de la vida. Hay algunas noticias que por el patio pueden resultarnos un poco extrañas,
Porque la verdad es que mientras nosotros tenemos que estar atentos al pan nuestro de cada día, prácticamente a la comida, en el mundo se van produciendo cosas que debemos detenernos y observarlas. Ayer la empresa SpaceX superó a Amazon en el valor de sus acciones, y lo superó prácticamente en varias horas. El valor del mercado, apenas 3 días después del debut en bolsa de la compañía de Elon Musk, que se disparaba un 13% tras la apertura de Wall Street. SpaceX durante la mañana logró una capitalización bursátil cercana a los 2.87 billones de dólares, por encima de los aproximadamente 2.65 billones de dólares de Amazon. Oigan bien, 2.87 por encima de 2.65 billones de Amazon. Por igual, SpaceX solo quedaría por detrás de Nvidia, que tiene 5.09 billones de dólares, Alphabet 4.46 billones, Apple 4.34 billones y Microsoft 2.92 millones, entre las empresas estadounidenses con mayor valor del mundo. El pasado lunes, SpaceX cerró en su primera sección completa en el mercado con un avance del 20%, tras protagonizar el viernes la mayor salida a bolsa de la historia. Esto es muy interesante porque estamos hablando de gente que ha ganado en apenas 3 días, ha ganado todos los cuartos que no se imagina ganarse un gran empresario de la República Dominicana durante toda la vida. Y entonces en varios días en estas acciones se lo han ganado. En el caso de Elon Musk, de repente con la salida de SpaceX, que es su empresa de tecnología, de inteligencia artificial, esto ha colocado a Elon Musk en los niveles prácticamente estratosféricos en términos de su ubicación como hombre más rico, con más dinero en el mundo. La cantidad a la que va a subir Elon Musk ya no son los millonarios en dólares, ya estamos cercanos a los trillonarios, y eso es una monstruosidad cuando vemos para estos lados donde todavía la gente tiene dificultad para comer. Sí, esa es la realidad del mundo. Ese señor se ha concentrado a hacer su riqueza en lo que tiene que ver con ha aprovechado esta revolución industrial tecnológica que vive el mundo. Y no solamente que se ha dedicado a hacer dinero, Fernando, porque hay que darle a estos capitanes empresariales, hay que darle el beneficio de que son los que están empujando al mundo en materia tecnológica, en materia de desarrollo de alta tecnología, de la industria. Son los que están modernizando al mundo. O sea, hay algo mucho más allá del valor que ellos obtienen, de los beneficios que ellos obtienen, y es lo que le dejan a la humanidad.
la tecnología, el mundo va avanzando de manera ¿cómo es, Elvin? Eso viene de meteóricamente. Sí, correcto. Mira, el que apuesta a la ciencia y a la investigación llega a buenos resultados. Un mundo de hoy sin tecnología sería un desastre. Porque yo recuerdo cuando entré a Ingeniería y Construcción en INCO, para la que llevaba el área contable, era un mueble más grande que esto acá. Y cuando yo fui al Centro Espacial Cabo Cañaveral en Miami, había que ver las computadoras que se usaban para dirigir esas operaciones. Eran unos monstruos. Ahora fui nuevamente y resulta que todo se ha facilitado y ahora todo se hace más fácil, más rápido, con una calidad de conexión. Eso tiene un costo. Y yo entiendo que debemos de seguir apostando y que esa gente se siga enriqueciendo, porque creo que es un gran aporte a este mundo de hoy que nos ha tocado con muchos más problemas, con muchos más habitantes, con menos integración social, más intereses por donde quiera. Y yo entiendo que ¿qué sería sin esa inteligencia, sin lo que es el campo médico, en donde ya en Europa y en otros países del mundo el porcentaje de personas mayores de 65 años va a aumentar de un 4 o 5% a un 10%, lo que significa que esto es fruto de la investigación, porque en el área médica hemos avanzado, lo único que no se ha llegado es parar la muerte, pero entendemos que si le da mayor calidad a esas personas por encima de los 65 años, o sea, que terminen de vivir con calidad de vida, entendemos que eso es muy bueno, que estos empresarios apuesten al futuro y apuesten precisamente a darle una mayor calidad de vida y una mejor administración, porque uno en este tiempo, imagínate tú, nuestro director ahorita andaba buscando una información y el internet se bloqueó. Imagínate tú, cuando uno se acostumbra, en el caso mío, solamente sé el número telefónico mío, de ninguna persona me lo sé, porque nos hemos acomodado. Antes nosotros recitábamos, ¿no? Todos los teléfonos, porque el cuerpo humano es en sí una computadora, pero es como dice José Joaquín Puello, si tú no punchas el cerebro, si no almacenas las informaciones que tú quieres, pues el cerebro también se acomoda y se añoña, y eso es muy importante, todas estas informaciones técnicas y científicas que estamos dando. Todo eso es importante, muy significativo, ciertamente nos señala a nosotros de que estamos viviendo una verdadera revolución. Gracias a Dios que nos ha permitido ver todos estos cambios, todas estas transformaciones. El mundo vive una revolución, no una revolución quizás como la que la humanidad ha vivido, pero es una revolución que está transformando todo. Incluso es una revolución porque está transformando los modos de producción. No está claro. Entonces, esto es una revolución verdadera, la revolución del conocimiento, la revolución de la tecnología, y tal como usted dice, estamos todos atrapados en ella. Ahora, ¿qué pasa? Los que mandan en estos países nuestros, los que tienen poder de decisión, de autoridad, de realmente establecer cosas, deben también pensar en esto, a nivel empresarial, a nivel de los mandos políticos, etcétera, de educativo, porque nosotros tenemos que ponernos a tono a lo que está viviendo el mundo, a esta revolución tecnológica, a esta revolución del conocimiento. ¿Para qué? Para que no suframos una indigestión del conocimiento. Vamos a estar claros, porque nos ponemos más brutos. Porque ¿qué resulta? Que cuando nos añoñamos la tecnología y no ponemos a funcionar la intelectualidad de cada quien, entonces somos presos de esos avances tecnológicos. Eso es tan cierto que a finales del siglo XX, ustedes recuerdan que el componente principal del capital de las empresas eran sus activos. Sí, correcto. Sus activos palpables, los camiones, los edificios, las maquinarias. La finca de arroz. Correcto. Hoy, el componente principal del capital
Y está en el conocimiento, Pero está en la cabeza, decirte, está en la cabeza, está en la patente, depositada en una bóveda cualquiera. Hay miles de millones de dólares en una patente. Pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ganadería, por decirte un renglón, en la ganadería antes, ¿cómo se extraía la leche? Era manual. Sí. Ahora hay unos aparatos, hermano mío, que han sustituido la mano de obra, que es increíble, que te ordeñan cientos de vacas. Y las vacas dan más leche. Increíble, y te la saca todo en su recipiente, en todo. Una cosa extraordinaria. Eso es parte de esta revolución, es parte de esta tecnología, pero vuelvo e insisto. Los que mandan, los gobiernos, los estados nuestros, nuestro sector comercial, empresarial, más industrial, tiene también que ponerse a tono con esta revolución que está viviendo el mundo, para que nosotros entonces podamos entrar realmente en un tránsito verdadero de progreso, de desarrollo, porque desarrollo no es solamente mucha torre, no. Progreso también tiene que ver con el conocimiento. Por eso vamos a estar claros. Por eso los amigos televidentes tienen que seguirnos y en cierta medida apoyarnos cuando transfieren lo que aquí conversamos a sus hijos, a su vecino, porque, oigan esto, al ritmo que nosotros vamos, no es solamente que estemos quedándonos atrás, es que la sociedad desarrollada va a unos niveles tan rápidos que cada vez nos relega a nosotros a una posición mucho más atrás. Yo le voy a poner un ejemplo. República Dominicana, para exportar $100,000 en guineo, ¿cuántos furgones tenemos nosotros que llenar de guineo para tener $100,000? Y los procesos para tú conseguir un guineo de calidad. Pero déjame decirle, a lo mejor tenemos que mandar 6, 7, 8 furgones para traer $100,000 al país. Ahora bien, en un maletín te caben todos los millones del mundo de dólares en circuitos, en pequeños dispositivos, en software. De manera que nosotros, que lo que acumulamos, lo acumulamos con el turismo por otro lado. Pero fíjense que el turismo, que es muy bueno que haya seguido avanzando al ritmo que va, pero lo que nos deja es prácticamente mucho cansancio, más que riqueza. Bien, entonces finalmente con el tema, a nuestros amigos televidentes, los padres de los jóvenes, vamos a ir instruyendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que bien utilicen la tecnología, para que utilicen todas estas cosas de las redes sociales, porque pueden realmente adquirir conocimiento, también insertarse en el nuevo sistema productivo también, que trae todo esto, porque también no solamente los jóvenes para utilizar la tecnología y el conocimiento para la chercha. Para entretenerse. Para entretenerse, no jóvenes, ustedes pueden ahí ganar dinero desde su cama, desde su ocio, no solamente es entretenimiento, o sea, piénsenlo bien, busquen los conocimientos. Tenemos un dominicano que es de lo mejor en el mundo en juego, eso Atari. Bien, pero ahora en la India ganamos en tecnología en primer lugar, la República Dominicana, es un evento mundial de tecnología. Bien, el ambiente hoy es de calor, soleado, predominantemente este miércoles, calor. Tome mucha agua, no salga a las 3 de la tarde, mucha cuenta, tenga cuenta, andar exponiéndose, porque hay calor y soleado, y realmente lo que tiene que ver con lluvia está escaso, el chubasco va a estar escaso. Mira, yo estoy ahora colocando una pequeña estación meteorológica allá en la cordillera septentrional, y hubo un amigo que me regaló un equipo para medir la humedad relativa,
Y de verdad que yo me estoy entreteniendo porque ya yo estoy adquiriendo conocimiento. Tecnificando. El conocimiento. ¿Cuándo va a llover? La época del conocimiento. Cuando yo veo que ayer estaba la humedad relativa en 45, de verdad que estamos lejos de una lluvia. Ahora cuando estemos cerca de un 90%, es muy posible que llueva y estamos poco a poco fortaleciendo lo que es el conocimiento, un área tan vital en que cada dominicano, antes de salir para la calle, debe de ver el pronóstico del tiempo. Por eso es bueno el cuidado del medio ambiente, de nuestra cordillera, de nuestra fauna, y por eso hoy tenemos un invitado muy especial que realmente vive preocupado por todo esto y que vive en movilización permanente con las comunidades para que se cuide el medio ambiente y para que estos calores no los sintamos tanto, porque si cuidamos la naturaleza, el medio ambiente, así mismo vamos a tener mejor calidad de vida, mejor vida también, y el clima también va a ser más favorable. Vamos inmediatamente a escuchar la sesión de turismo y comercio de Carlos Márquez e inmediatamente vamos a los deportes y vamos después entonces a nuestro entrevistado especial en el día de hoy. Desde la redacción de Tecla Libre Multimedios en la Florida Central, soy Carlos Márquez Cabrera, en negocios y turismo. Ojalá que la cumbre del G7 ayude a diluir los demonios de la guerra y relanzar la economía global. La 52ª cumbre del G7 comenzó este lunes en Les Bien, Francia, bajo un panorama de alta volatilidad que impacta directamente las proyecciones globales de inversión, comercio, turismo y conectividad. En un tablero internacional fragmentado, el balance de la primera jornada y las perspectivas de ese encuentro reflejan que la economía global se mueve hoy al ritmo de las tensiones geopolíticas. El primer día estuvo marcado por la urgencia energética, a pesar de los recientes esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente. La seguridad en el Estrecho de Hormuz concentra la atención de todos los mercados. La advertencia de la Agencia Internacional de Energía sobre el riesgo de disrupción en esa vía marítima clave ya genera presiones inflacionarias y un encarecimiento en los costes del transporte, los fletes globales y naturalmente el turismo. Para sectores transversales, precisamente como el turismo, los negocios, el comercio internacional, esto se traduce en una revisión inmediata de los costos operativos y de las tarifas de conectividad aérea y naturalmente marítimas. En el plano comercial, el debate se centró este primer día en el exceso de capacidad industrial de China y el creciente déficit comercial de la Unión Europea. El G7 busca un consenso para proteger sus cadenas de suministro sin desatar una guerra arancelaria abierta, un equilibrio delicado en un momento donde la relocalización de empresas y la seguridad de los recursos imponen nuevas reglas de juego. La perspectiva de esta cumbre no apunta a grandes manifiestos ideológicos, sino a un pragmatismo esencial y puro. Para evitar fracturas y asegurar la cohesión con la delegación estadounidense, la presidencia de Francia, vía Emmanuel Macron, priorizó acuerdos temáticos concretos sobre un comunicado final no complejo. Los esfuerzos principales se orientaron y se orientan a garantizar el acceso a minerales críticos y tierras raras, reduciendo la dependencia asiática y a fortalecer alianzas con sectores claves del sur global como la India, Brasil y Kenia, esenciales
para la estabilidad alimentaria y el desarrollo de nuevas rutas comerciales. Para el análisis de negocios y turismo, y para negocios y turismo como tal, la lección de Evian es clara. La estabilidad económica ya no depende únicamente de las variables financieras tradicionales, sino de la capacidad de los bloques comerciales para asegurar sus recursos estratégicos y mantener la fluidez de sus fronteras. En negocios y turismo, creemos que las decisiones que emanen de esa cumbre esta semana podrían ayudar a la recuperación de la paz en el Medio Oriente, así como con la reconfiguración del mapa de las inversiones globales y muy probablemente las soluciones marquen pautas tendentes a la recuperación económica y corporativa internacional. Para el Poder Matinal, desde la redacción de Tecla Libre Multimedios, aquí en la Florida Central, soy Carlos Márquez Cabrera. Negocios y turismo. Nos vemos en la próxima entrega. Señores, saludos, bienvenidos, buenos días. Miércoles, la mitad de la semana es hoy. Aquí estamos prestos para llevar las informaciones deportivas. Y el Taira tiene por ahí imágenes del juego de Dominicana contra Estados Unidos en el voleibol. Después de haber finalizado la primera ronda, Dominicana que terminó con 0 victorias y 4 derrotas. Esta madrugada, pues fue en la madrugada de hoy, Dominicana se enfrentó a Estados Unidos. Ya ustedes saben la historia, 3-0. Y todavía Marcos Cuit sigue dirigiendo el equipo dominicano. 25-20 finalizó el primer set, 25-19 el segundo, y el tercero fue apabullante, 25-12. ¿Qué significa? Dominicana sigue sin conocer lo que es la victoria, 0-5 en esta Liga de Naciones. Creo que es su desempeño más pobre que tiene Dominicana, o ha tenido Dominicana en los últimos 10 años. De esta manera no hay forma de que el equipo pueda reaccionar, y habría que ver hasta dónde va a llegar Marcos Cuit si ya agotó lo que es su ciclo como dirigente de la selección dominicana. Creo que hay descontento en el sentido de que él no ha utilizado las principales jugadoras, Gineri Martínez, Brayeli Martínez, así como también Gaila González, que ha sido la principal atacante del equipo dominicano en los últimos años. Hay que ver qué piensa Cristóbal Marte como cabeza de selecciones nacionales y lo que están pensando en un futuro con relación a lo que es este deporte. Ayer hubo juego en la Liga Nacional de Baloncesto, un solo partido. El equipo de los héroes, los mocanos de Moca, se estaban enfrentando a los Metros de Santiago aquí en el Dr. Oscar Gobaira, y donde el equipo de Moca consiguió la victoria, una victoria apretada totalmente, la diferencia de un solo punto a favor del equipo mocano, 97-96. Con este triunfo, y miren lo que es la vida, Caleb Hoffman, ellos lo despidieron y le agradecieron el haber estado con el equipo, le dijeron que él había hecho muy buen trabajo y que se iba, pero el que venía no llegó bien y tuvieron que dejarlo. Ellos han conseguido una racha de 3 victorias de manera consecutiva, y ayer Hoffman se convirtió en el héroe cuando consiguió un canasto sobre Stanley Marley, que fue una obstrucción, dicen los árbitros, y que valió los 2 puntos y la victoria 97-96 para los mocanos. Hay que destacar que aparte de Hoffman, que se fue con 22 puntos, Marco Henry tuvo 27, 4 asistencias y 7 rebotes. Ya le dije que Hoffman tuvo 20 puntos. Jason Valdés, 15 puntos con 8 asistencias. Kevin O'Bannon tuvo 12 puntos con 12 rebotes, es decir, que un doble-doble. Por el equipo de los Metros, Stanley Marley, 23 puntos con 12 rebotes, un doble-doble. Anthony Fairley se fue con 18 puntos y 12 rebotes. Jordan Hall, 17 puntos, 5 asistencias
fueron los más destacados por el equipo de Santiago. Los nativos, bien, gracias. Entonces la actividad continúa en el día de hoy. Los Titanes del Sur reciben a los Gigantes de San Francisco en el Polideportivo de San Cristóbal, 8 de la noche, y los Cañeros del Este visitarán a los Reales de La Vega en el Fernando Teruel a las 8:30 de la noche. Ayer la gente estaba pegada a su televisor. Francia, que es de los favoritos de conseguir lo que es el título de la Copa del Mundo en fútbol, con Kylian Mbappé consiguieron victoria. La gente estaba eufórica con Mbappé, que ha sido uno de los principales jugadores durante los últimos años en cuanto al fútbol se refiere. Este muchacho consiguió un doblete y Francia venció a Senegal 3-1. Fue el debut del equipo de Francia, que tienen todo el chance de ganar los franceses. Hay que decir que Olivier Giroud consiguió también una diana, y la victoria para el equipo francés, que es su primera victoria, consigue los 3 puntos. Pero la atención se centró ayer en el equipo argentino, los actuales campeones, siempre una máquina de hacer puntos, y ayer contaron con Lionel Messi, que hizo un hat-trick, es decir, 3 goles consiguió Messi en el día de ayer, y 65,000 fanáticos que habían ahí, yo con esa entrada resuelvo, se dieron cita apoyando al equipo argentino en este mundial frente al combinado de Argelia. Él llegó a 16 puntos, empatando con el alemán Miroslav Klose como los máximos encestadores en Copa del Mundo, y 20 años después, entonces, la gente eufórica con los actuales campeones, y el número 10, Messi, uno de los grandes de todos los tiempos. De ahí pasamos al béisbol de Grandes Ligas. Los Yankees practicaron ayer, consiguieron 6 cuadrangulares, estuvo bateando el conjunto neoyorquino, con todo de que Aaron Judge, quien es su capitán, está en la lista de los lesionados. Uno que tuvo que ser operado fue José Ramírez, del equipo de los Guardians de Cleveland. Ramírez, que se fracturó el hueso ganchoso de su mano, va a la lista de los lesionados en este caso, y es una lástima porque venía desarrollando y buscando un récord personal en este caso en cuanto a cuadrangulares se refiere. Así que fuera José Ramírez, hubo que removerle huesos y la cirugía fue realizada en el día de ayer. Regresó Justin Verlander por el equipo de los Tigres de Detroit. El dirigente A.J. Hinch consideró que Verlander puede hacer su trabajo a sus 43 años. Verlander tiene una característica, que del primero al quinto te tira 96-97 y del quinto en adelante te tira 98-99. Es un misterio. En vez de conseguir desgaste, entonces el hombre lo que hace es que mejora. En este caso, Verlander, que ya tiene 43 años. La noticia de ayer fue que los Gigantes de San Francisco, allá en la bahía del estado de California, va a poner a la venta, o se dice que pondría a la venta, una serie de jugadores, incluyendo los dominicanos Willy Adames, así como también Rafael Devers. Ellos todavía no han tirado la toalla, pero piensan que esta franquicia este año no va para ningún lado, y eso serían parte del objeto de cambio que podría tener en el día de ayer. Y regresó Gary Cole una vez más por el equipo neoyorquino, como dije, ponchó 12 bateadores. Qué abusador este Gary Cole. Y los Yankees con una maquinaria, sin contar con Grayson, que prácticamente podría perder la mitad de la temporada, lo que queda de la temporada, sin tener a Aaron Judge, con un José Caballero que estuvo por aquí, que se fue para la calle y conectó cuadrangular, y ese fue el batazo decisivo. La ofensiva neoyorquina ayer apabulló a los Medias Blancas de Chicago. Señores, yo termino aquí. Hay un invitado sumamente especial, un defensor de la patria. Por eso yo se lo voy a dejar a los muchachos que están por allá atrás, esperando su turno al bate. Feliz resto del día.
Salón de Eventos Aquilina Lora, el lugar ideal para bodas, bautizos, cumpleaños, charlas, conferencias y mucho más. Disfruta de un amplio salón totalmente climatizado, parqueo cerrado y vigilado, cocina equipada, proyector de imagen en alta calidad, luminaria para eventos, microfonía inalámbrica y sonido profesional. Estamos ubicados en la calle Proyecto 6, número 29, Reparto Oquet, Santiago. Reserva hoy mismo al 809-581-9000, 829-990-9007 y convierte tu evento en una experiencia inolvidable. Salón de Eventos Aquilina Lora. Bien, amigos televidentes, estamos con nuestro invitado especial. Es difícil vivir como se predica, como se piensa, pero hay ejemplos. Y yo creo que nuestro invitado de hoy, el padre Ramón Nino Ramos, el padre Nino, es ejemplo de ello, de que se puede y de que es posible, y uno siempre se lo reclama a los que hacen funciones públicas, básicamente a los políticos. Predican mucho, pero vivir así no es fácil. Bien, estamos con el padre Nino y nos vamos a conversar con él. Primeramente quisiera, padre, que nos explique cuáles son las actividades que ustedes tienen en defensa del medio ambiente, en defensa de nuestra cordillera. Han venido desarrollando una serie de actividades. Ayer tenía una rueda de prensa. Que nos empiece explicando cuáles son esas actividades. Bien, muchas gracias en primer lugar por invitarme, y yo me siento aquí como un miembro más del grupo, del movimiento Unidos Somos Más, representándolo a ellos. Y lo más importante es recordarle a todo el pueblo dominicano, y especialmente a las 14 provincias de nuestro amado Cibao, que el próximo domingo, que es 21, tendremos nuestra 7ª caminata, esta vez en Puerto Plata. El punto de encuentro en Puerto Plata es a las 2 de la tarde en la Javilla Tours, en la Javilla, de ahí partimos caminando a las 2 de la tarde. Pero para todos los santiagueros vamos a tener transporte gratis, y ese transporte va a estar en la 30 de marzo, justo detrás de la catedral, y de ahí saldremos a las 12 en punto. Las guaguas van a estar desde las 11 y a las 12 vamos a salir todos juntos hacia Puerto Plata. Ojalá que, como en las anteriores marchas, el pueblo santiaguero, los santiagueros y santiagueras nos acompañen, porque esto es cuestión de vida. En esta lucha titánica que ustedes llevan, ¿cuáles son los logros obtenidos hasta este momento y cuáles son las metas a vencer en los próximos meses? Para mí, el logro más grande que hemos tenido es que ya no es solamente el movimiento que empezó Unidos Somos Más, que empezamos solos, los sacerdotes con la gente del campo. Hay 31 organizaciones apoyando esta lucha, y eso ya para mí es el principal logro. No solamente somos los del campo, los que trabajamos con el campo, sino que muchas organizaciones se han unido. Decir los nombres no vale la pena ahora. Tengo el listado ahí, pero creo que no vale la pena ahora, sino que son 31 organizaciones. Después, en el recurso de amparo que estamos llevando en la justicia, como un logro, puedo decir que la jueza, la magistrada, les dio la razón a la gente del campo, a la lucha, o sea, ganamos el primer round, digo yo. Pero naturalmente la empresa Beltrisi Holding, que tiene mucho interés en explotar nuestra cordillera, apeló enseguida el veredicto de la magistrada. Y nosotros estamos preparándonos para el segundo round, que todavía no sé dónde será, pero estoy deseoso de que llegue para que podamos defender lo que hay que defender: el agua, la vida y la dignidad de los campesinos. Y esos son los dos principales logros que yo creo. Sobre todo también la constancia de la gente. Somos gente del campo y gente de la ciudad, generalmente la mayoría de escasos recursos, con nuestro propio recurso, cada quien pagando lo suyo. Sepan que para conseguir tener 6 guaguas alquiladas
yo hice una rifa en la parroquia, rifé una cama que me regalaron nueva, y como no la necesitaba, la puse a rifar diciéndole a la comunidad que era los beneficios para el transporte, y la gente jugó los números enseguida, se hicieron 30,000 pesos, que van todos destinados al transporte. Luego he pedido así a través de la radio, la televisión no tanto, pero la radio sí, a los amigos que querían colaborar con eso, y han colaborado varias personas, y tenemos paga ya, tenemos el dinero para las 6 guaguas gratuitamente. Y lo digo así exactamente para que el pueblo dominicano sepa, y los que están en el gobierno anoten, que no estamos recibiendo dinero de político alguno, ni del partido de gobierno, ni del partido de oposición. La gente misma va a costear todos los gastos. Padre, para ilustrar a nuestros seguidores, a nuestros televidentes, tanto a nivel convencional como en las redes sociales, en específico, está bien, en general, el agua, las montañas, pero en específico en la cordillera, ¿cuál es el daño? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es el daño colateral? ¿Cuáles son las evidencias de que realmente es así como ustedes lo han planteado? Energía y Mina, el Ministerio de Energía y Mina dio la concesión de exploración a la empresa Bertrici Holding en un documento de 18 páginas. Y en ese documento, como casi siempre tiene que ser, de acuerdo a los contratos que hacen, consta ya al final, en la página 17, que la empresa tiene el derecho a pedir el permiso de explotación. Eso está escrito, y lo escribieron en el Ministerio de Energía y Mina. Por tanto, el temor grande nuestro es que le den el permiso de explotación a esta minera, cuando nosotros sabemos las consecuencias negativas que vamos a tener en toda la región, porque ya tenemos un ejemplo para todo el país y el mundo, que es el daño que está haciendo la Barrigol en Cotuí. Si alguno no cree del daño que está haciendo, Nino Ramos lo lleva, te pagan el combustible o vamos en su vehículo y yo le enseño todo el daño que están haciendo, y todas las aguas contaminadas, y la tierra que van a quedar sin producir, y los miles de árboles que han roto. Entonces no queremos que eso se replique en ningún otro punto del país, porque van a acabar con el país. El agua realmente es más importante que el oro que puede haber debajo de la tierra. Padre, ustedes tienen, sabemos que aún sin explotación minera, la cordillera septentrional tiene un pasivo ambiental a través de la historia, los mismos campesinos, la contaminación ambiental. ¿Ustedes tienen algún estudio que recoja ese pasivo ambiental que tenemos que revertir? No, no tenemos el estudio, pero sí se está haciendo. La Academia de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo está trabajando en eso. Probablemente en esta misma semana me entreguen a mí los resultados de esa investigación. Entonces a partir de ahí podríamos hablar nuevamente en este programa. ¿Cuál es el alcance de ese estudio? Porque yo creo que ustedes tienen una gran oportunidad de hacer una auditoría ambiental para ver cómo se convierte y se recupera lo que son las cuencas hidrográficas con más reforestación, sí, que el campesino pueda tener otra oportunidad a nivel de turismo, porque creo que se puede convivir con la cordillera siendo regulado, porque en un país donde tenemos muchas leyes, pero ustedes siempre le han temido a la regulación y a la supervisión. ¿Usted no considera que este es un momento estelar para ustedes ordenar la cordillera, hacerla sostenible y además también que sea humana, porque el campesino necesita vivir? Yo tengo que decir que en los años que tiene la República Dominicana y en los años que tienen los campesinos viviendo allí, que son más de 100 años, ha sido sostenible para los campesinos. No han tenido que emigrar por falta de producción y de alimento. Ha sido sostenible hasta ahora. Puede ser mucho mejor todavía, cierto que puede ser mucho mejor, por eso el Movimiento Unido Somos Más también está implementando, sembrando cada mes árboles, más árboles que hacen falta realmente. Los ríos han perdido mucho cauce, fruto precisamente de
de la deforestación que se ha dado, también de ganadería que se ha hecho bastante, y se está reforestando, y se puede hacer mucho más. Pero ciertamente los campesinos de allí no andan pidiéndole al gobierno que le dé nada para vivir y para alimentarse, todo lo contrario. Los campesinos pagan sus impuestos religiosamente como nosotros los de la ciudad. No están pidiéndole a nadie para poder vivir. Por tanto, la montaña es sostenible. Y lo más importante de la montaña es la inmensa producción de agua que hay en la cordillera. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted, se puede hacer todo esto, se puede mucho más mejorar, pero nunca se va a mejorar con minería. La minería destruye. Se puede mejorar con la agricultura, con la siembra de árboles, con la redistribución de la tierra, con muchas cosas que se pueden hacer más, pero no con minería. La minería destruye y vayan a Cotuí y véanlo. Padre, ¿y no pudiéramos avanzar hacia una posición, digamos, un poco más intermedia, que permita que se hagan los estudios del lugar y que bajo algunas condiciones, porque ciertamente en la República Dominicana, hasta este momento, lo que hemos visto es casi un desorden, se dan los permisos de explotaciones, las empresas se llevan prácticamente la mayor o mucho mayor cantidad de los recursos, y luego lo que le queda al país es poca cosa, y además esa poca cosa no va a parar a las comunidades donde está el mineral. La pregunta es la siguiente: de todas maneras, ¿no pudiéramos colocarnos en una posición más intermedia que se permita? Bueno, vamos a pensar en la posibilidad de que sí podemos explotarlo bajo algunas condiciones, bajo algunas limitaciones y bajo un nuevo concepto, porque el país en términos general, padre, yo pienso que no es solamente el tema de la minería. Yo creo que el país ha estado manejado, muy mal manejado, desde el 27 de febrero de 1844 hasta hoy. Lo que hemos tenido es un gran desorden que le ha beneficiado mucho a un pequeño grupo y a la inmensa mayoría lo ha dejado sin nada. Yo no tendría que decir nada, usted lo ha dicho todo. Esa es la triste realidad. La minería, incluso si nosotros decidiéramos, permitiéramos que se explote una zona de la montaña, no va a beneficiar a la gente que vive en esa zona, va a beneficiar al mismo grupito de siempre. Dominicanos que no llegan a 10, creo, y que tienen todo el dinero del mundo, y los extranjeros que están detrás de la minería, en Canadá sobre todo. Y los campesinos se quedan sin nada. Entonces, ¿por qué destruir nuestro país y el hábitat de nuestros hermanos dominicanos que viven en el campo para beneficiar a un grupito de 10 que viven en la capital y a 2 o 3 que viven, y tenemos los nombres, todos los nombres los tenemos ahí escritos, que viven en Canadá? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. La cordillera septentrional, en los años que tienen los campesinos viviendo allí y produciendo, han producido mayor riqueza que los que se podría sacar de oro de ahí. Y en el caso de que, bueno, el caso que va a ser cierto, no se va a tocar la cordillera, los años que le quedan por vivir a la gente en esa cordillera, en el tiempo va a ser mucho más riqueza lo producido allí que el oro que van a sacar. Entonces, es el negocio de capaperro. Dañar el país para beneficiar a extranjeros y dañar a los dominicanos, eso no tiene sentido. Los gobiernos en nuestro país se han manejado muy mal a lo largo de la historia. Padre. Uno peor que otro, naturalmente, y no entramos en detalle, pero se han manejado muy mal. Si ciertamente es así, como ustedes lo señalan, también esto, en lo que tiene que ver con la explotación minera y cómo, no solamente la explotación minera, sino el país realmente ha sido manejado por grupos que lo han explotado y que los beneficios realmente no se ven en la población. O sea, la posición de ustedes no es radical en términos de la explotación minera. O sea, ustedes se oponen dentro del concepto que tradicionalmente se ha llevado a cabo en la República Dominicana, porque los pueblos, porque las naciones necesitan aprovechar también sus recursos mineros, como
como otras naciones, cuidando los recursos naturales, etcétera, devolviendo algún bien social a la población, lo han hecho. O sea, es radical o en algún esquema que permita que llegue y que se respete realmente las normas medioambientales, que se respete el hábitat. ¿Es posible la explotación en ese aspecto? Claro que es posible, pero es imposible que se respete el hábitat cuando supuestamente el oro está precisamente donde está la fuente de agua. ¿Cómo lo van a respetar? Van a contaminar las aguas. Y el agua es más importante para la vida que el oro. Ese es el gran problema. Si la minería estuviera en zona llana, por ejemplo, las minas, en donde no hay fuente de agua y no hay daño ambiental grande que se haga, nosotros no tenemos ningún problema, lo apoyamos. Pero donde están los campesinos viviendo y han vivido por cientos de años y tienen toda la fuente de agua y la agricultura y su casa y el hábitat para las aves y para todo, que vengan a destruir todo lo que hay y ha habido desde siempre para beneficiar al grupito de la capital y de Canadá, no tiene sentido, señor gobierno. Y por eso nos oponemos en eso radicalmente y no lo vamos a permitir. Y lo que tiene que ver con la carretera del Ámbar, ¿qué posición ustedes tienen sobre esta carretera que realmente ya prácticamente está en licitación y se dice que en unos meses ya va a empezar la construcción de la misma? Ayer lo decíamos en la rueda de prensa, nosotros nos oponemos a la carretera del Ámbar por estas razones. Primero, la carretera del Ámbar sale desde Santiago para llegar hasta Puerto Plata. ¿Por dónde pasa? Por la misma cordillera septentrional, destruyendo todo lo que esté a su alrededor. Si la carretera no fuera a destruir prácticamente nada, no habría oposición, pero va a destruir todo lo que hay y es una carretera de ¿cuántos carriles? Creo que 4 carriles en ambas direcciones, o 5 o 6, no sé. Va a destruir gran cantidad. Esa es la primera razón. Segundo, nosotros creemos, hasta que el gobierno no diga lo contrario y no lo demuestre lo contrario, que la carretera del Ámbar es la entrada para la minería. Y si no es así, que el gobierno haga lo que hizo ahora, por ejemplo, el lunes, con las cuevas de Pomuer en San Cristóbal, declararon de utilidad pública y ya eso se va a salvar. Entonces, si nosotros tenemos un documento por escrito en donde se garantice que la cordillera no va a ser explotada en minería, nosotros vamos a abrir un poco la puerta a que la carretera se haga. No vamos a poder impedirlo, pero el desarrollo que ellos dicen de esa carretera no es en absoluto para nada para ninguno de la gente del campo. La carretera se hace pensando en el proyecto hotelero Punta Bergantín. Solo para beneficiar a ese proyecto se hace la autopista y que me lo demuestren lo contrario. Está dicho en documento, por ello que yo lo tengo aquí. O sea, esa carretera es para beneficiar el proyecto Bergantín. ¿Los campesinos tienen algún poco de acciones en ese proyecto Bergantín? No, no lo tienen. Lo tienen el grupito de riquitos de siempre. Entonces el gobierno va a hacer una carretera destruyendo toda la cordillera septentrional para beneficiar al mismo grupito de siempre. No tiene sentido. Entonces, como la carretera, según los planos, va a pasar por Pedro García y Yásica, que es donde coincidencialmente están los centros donde la minería, según Beltriz y Holding, es por ahí que está en el hoyazo, tenemos la sospecha de que la carretera, el objetivo es para facilitar el transporte de la minería. Entonces, que declaren la cordillera un monumento nacional y que no va a ser explotado, y la autopista probablemente se haga sin ninguna objeción nuestra. Padre, mire, yo como especialista en ingeniería ambiental, entiendo que los términos de referencia del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana y Recursos Naturales plantea las condiciones que se deben de, los estudios que se deben de hacer para cualquier tipo de proyecto. Y hemos definido muy bien de que exploración no es explotación, porque el problema está en la explotación. Sí. Y antes de llegar a la explotación, cualquier término de referencia tiene que ir a la consulta social.
¿A ustedes se les invitó en la consulta social en esos términos de referencia para la cartera del ámbar? En absoluto, nunca se nos invitó. Todo lo contrario, se engañó a los campesinos, la empresa, no el gobierno. La empresa Beltrisi Holding engañó a los campesinos diciéndole que andaban buscando en la tierra supuestamente un bicho que estaba haciendo daño a la tierra. Los campesinos de buena voluntad lo dejaron entrar si iban a investigar algo que está haciéndonos daño. Y después fue que se descubrió, alguien descubrió que realmente era exploración minera lo que estaban haciendo. Y por eso entonces empieza la rebelión. Yo no sabía nada y estaba de vacaciones cuando me llamaron. Mire, padre, queremos que nos ayuden en esto, hay un problema. Y bueno, cuando yo regrese, estudiamos el asunto. Y efectivamente fue un engaño y no debemos permitir la explotación minera en la cordillera, donde hay fuente de agua. Si es una montaña, digamos, un sitio donde no hay ninguna fuente de agua y están lejos la fuente de agua, no habría tal vez ningún problema. Pero lo que nosotros hemos vivido en Cotuí es 21 arroyos contaminados que nadie lo puede usar. La gente para vivir ahora tiene que estar comprando galones de agua. Todos los árboles delante de mí, con los militares defendiéndolo, 50 trabajadores de la Barrigol tumbó miles de árboles y nosotros no pudimos hacer nada porque los militares lo defendían, no nos dejaban pasar. Con sierra, miles de árboles delante de nosotros, llorando, nosotros, yo impotente sin poder hacer nada. ¿Es eso beneficio para el país? ¿Es así como se cuida el medio ambiente? Porque el medio ambiente fue que dio el permiso. Entonces, destruir el país para beneficiar a 2 o 3, ningún gobierno tiene el derecho a eso. Ni este, ni el que venga tiene derecho a eso. Ante la situación... ¿Qué le hace pensar, padre? Con su perdón. Sabemos que usted es muy amigo del presidente de la República porque él lo ha dicho reiteradamente y además también usted no ha hablado personalmente con el presidente para un encuentro, ¿verdad? Para ver que esto tenga mayor transparencia, mayor comunicación y una mayor participación. Somos muy amigos y lo respeto y lo aprecio y no le voy a faltar el respeto nunca públicamente ni en privado porque yo soy respetuoso. Pero la patria está primero. Entonces, la oportunidad de hablar con nosotros como grupo la tienen, nosotros estamos abiertos. Que nos llamen, pero no nos han llamado para hablar. Entonces, hablar con Nino Ramos no soluciona el problema. Somos un equipo. Unidos somos más, somos un equipo y trabajamos como equipo. Entonces, yo puedo tener comunicación con el presidente unilateralmente, pero unilateralmente yo no resuelvo nada. Somos un conjunto que estamos defendiendo la cordillera, llámenos y reúnanse con nosotros y díganos la verdad y den un documento escrito que es lo único que pedimos. Un documento escrito que diga no se va a tocar en minería la cordillera y se acabó el problema. Padre, si la experiencia es que al final, independientemente de la protesta, termina, como usted mismo acaba de decir, termina imponiéndose el gobierno en las decisiones que toma. Estamos compelidos al supremo recurso de que tendremos la decisión oficial por encima de los reclamos que ustedes hacen. No creo que el gobierno se atreva, porque tendrá que matar muchas personas, a mí el primero. Nosotros no vamos a permitir la minería ahí, y que lo oigan bien los del gobierno, no la vamos a permitir. Ahora, si me matan a mí, matan a los demás sacerdotes, y matan cientos de campesinos, y después la gente se acobarda, tal vez así lo puedan hacer, pero solo así. Si yo estoy vivo, y los demás sacerdotes están vivos, y el equipo que estamos trabajando estamos vivos, vamos a estar defendiendo esa cordillera como sea. Pero no vamos a permitir que la exploten. Padre, ustedes tienen ya prácticamente lo del ámbar es un hecho. O sea, eso está... ¿Ustedes tienen algún programa? ¿Ustedes van a movilizar la comunidad? O sea, porque ya se ha anunciado, incluso en 2 meses ya empezamos. No, hasta el equipo de veedores. Sí, ya los veedores, todo. La licitación. O sea, que ustedes van entonces porque... o sea, ¿cuál es el plan? El plan es que nosotros vamos con nuestra fuerza, sin armas, sin piedra, sin quemar goma,
Vamos a sentarnos allí donde está el trazo, donde vaya a empezar el trazo, el primer día del Picasso, nosotros vamos a estar allí y nos vamos a sentar y probablemente vamos a pernotar allí, dormir y todo, en el mismo trazo. Traen los militares, mátennos, pero no nos vamos. Quieren que nos vayamos, declaren la cordillera como un patrimonio nacional fuera de la minería. Y entonces no hay problema. Pero si no, hay problemas. Padre, Bueno, y pero, yo perdón, no hablo por hablar. Yo pienso que el padre ha dejado abierto un espacio en el que se puede producir algún entendimiento entre los grupos ecologistas, ¿verdad? Y el gobierno, porque si lo que se dice, de lo que se trata es del interés de la carretera, y el padre dice, bueno, pero es que ¿Se firma un documento? Sí, si no hay fines de explotación minera, no hay tanto problema. ¿Es algo parecido, padre? Sí, eso es. En el fondo eso tendrá que ser, pero mientras nosotros no tengamos la seguridad de que la cordillera no se va a explotar, la autopista del Ámbar para nosotros es la entrada a la minería. Que lo entiendan el gobierno. No es así, denle un documento por escrito que diga lo contrario y nosotros nos alejamos. Padre, como sacerdote de la Iglesia Católica, ¿cuentan ustedes, los sacerdotes que están a la cabeza de este movimiento comunitario, de esta defensa del medio ambiente, cuentan ustedes con el respaldo de la jerarquía católica, de la institución como tal, o son manifestaciones individuales de ustedes por su interés patrio, por su interés del medio ambiente? ¿Cuentan ustedes realmente con ese apoyo? 100%. Contamos con el apoyo de la jerarquía 100%. Yo le dije, contamos con el apoyo de 31 organizaciones. Ahí está la Conferencia Dominicana de Religiosos y está también el Episcopado Dominicano. O sea, todos los religiosos estamos a una en que, siguiendo las directrices incluso del Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, tenemos que defender la casa común, porque es la que nos da todo lo que nos alimenta. Entonces, ¿cómo la vamos a destruir? No es posible que se destruya toda una región de 142.000 tareas de tierra productivas para sacar un oro que hay debajo y llevárselo a Canadá. No tiene sentido, señor gobierno, eso. Deje que los campesinos sigan viviendo en paz, produciendo lo que producen para ellos y para nosotros, los de la ciudad. ¿Y usted no tiene temor que los políticos lo utilicen, principalmente los líderes de oposición, los partidos de oposición, para hacer política, politiquería y levantar esa bandera como una bandera política para ellos lograr objetivos de llegar a cesar a las al poder, al gobierno? No, yo no creo que sea así. En el caso de que los políticos que han ido, 3 diputados, nada más, que son de oposición, tengan ese interés, ese problema de ellos. Nosotros tenemos un interés claro y hemos invitado a todos los políticos del gobierno que apoyan la preservación de naturaleza, que caminen conmigo. No se limita a nadie. Todo el que va a caminar con nosotros con el mismo objetivo, no tenemos ningún problema. Usted denunció que del sector del gobierno de Santiago le tenían hostigado y amenazado. Persiste esa amenaza. Yo no denuncié que fuera el sector político de Santiago, es el DNI. Yo lo que hice el llamado de atención que los que dirigen el PRM aquí en Santiago llamen la atención a los del DNI y dejen a uno un poco tranquilo. Yo no le tengo miedo ni a los del DNI, ni a los militares, ni a los policías, ni a nadie, ni al diablo. No le tenemos miedo. Pero déjenlo en paz un poquito. Pero si quieren seguir detrás de mí, que sigan. ¿Yo qué voy a hacer? Padre, yo sé que el presidente lo he escuchado mucho. ¿Cuáles son las principales infraestructuras que ustedes han reclamado, que el gobierno ha acudido, y cuáles son aquellas que aún todavía están pendientes? Los caminos del campo nos han hecho, el gobierno anterior, el de Danilo, nos hizo un camino, y este gobierno nos ha hecho 2. Faltan 6 caminos. Uno está iniciado, pero paralizado. Hablamos con el ministro de Obra Pública y dijo que se van a continuar. Pero parece que las marchas, las protestas han paralizado el camino. Pero no hay problema.
para nosotros es más importante preservar toda la cordillera y el agua que el camino. Pero, padre, una cosa, porque yo, por ejemplo, nosotros nos ha tocado ir a algunos espacios de la cordillera, y yo veo muchas intervenciones del gobierno. Por ejemplo, en Yásica, por ejemplo, Guravito de Yaroa, todos esos sitios, por aquí también, hubo una comunicación precisamente de sectores. Ustedes reconocen eso, claro, que ha habido una positiva intervención vial en ese sector. Muy buena, muy amplia, pero falta... Igual el presidente Danilo Medina, Sí, claro. Son muchas carreteras. Se está trabajando y el mismo gobierno actualmente está trabajando en muchos otros caminos. Pero cuando hablan conmigo, en el caso concreto, yo trabajo en una zona específica, pedimos que nos hicieran unos caminitos ahí, nos lo prometieron y han hecho 3 caminos. Okay. Estamos esperando que se hagan los otros. Yo espero que se hagan. Magnífico. Recuerden que el domingo próximo, a las 12 del mediodía, de la 30 de marzo, detrás de la catedral, salimos para Puerto Plata. El transporte es gratis y las guaguas van a estar ahí desde las 11 de la mañana. Ojalá que vaya alguien de la prensa de Santiago, porque en Puerto Plata realmente hay poca prensa y necesitamos que se sepa lo que vamos a hacer. Cómo no, agradeciendo al padre Ramón Nino Ramos, padre Nino, por esta intervención, por este diálogo, por estas informaciones tan importante para la cordillera, para los campesinos, para toda la población. Y ya ustedes saben, en pie de lucha para preservar la cordillera septentrional y todas esas áreas y no a la explotación minera, como lo dice el padre Nino y los comunitarios. Ahí está planteado. Hasta mañana, si Dios lo permite.